En esta ocasión vamos a estudiar la lección 1.11, que es el cálculo de una división como una multiplicación. Vamos a resolver el problema de inicio para poder entender de qué estamos hablando. Aquí lo que nos pide es efectuar las operaciones y comparar los resultados. Por ejemplo, aquí nos pide dividir 12 entre menos 3. En las leyes de los signos, que yo ya les he mencionado anteriormente, es importante tomar en cuenta que cuando usted divide dos signos que son iguales, el resultado siempre es positivo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene dos signos más o si tiene dos signos menos que los está dividiendo, siempre le va a dar más. Pero cuando los signos sean diferentes, al dividirlos, entonces el resultado va a ser menos, que son los últimos dos casos que estoy escribiendo acá. Entonces usted toma en cuenta que si divide signos diferentes, más entre menos o menos entre más, le va a dar negativo. Y si divide signos iguales, le va a dar positivo. Incluso una tabla les he puesto en otro momento. Eso mismo vamos a aplicar acá. Entonces, como pueden ver, los signos son diferentes. Como los signos son diferentes, más entre menos, la respuesta va a ser menos. Y dividimos 12 entre 3 y nos va a dar 4. Entonces, en total tendríamos menos 4, que es el cociente de dividir 12 entre menos 3. Esa sería la respuesta del primero. En cuanto al segundo, sucede que también tenemos un número más y otro que es menos. Entonces, al tener signos diferentes, la respuesta también sería menos. Sabemos que vamos a llegar a un signo menos. Ahora bien, como estamos multiplicando por una fracción, el numerado, el entero se puede simplificar con el denominador. Entonces, acá pueden ver ustedes que el 12 tiene tercera. Tercera es dividir 2 entre 3, ¿verdad? Tercera de 12 sería 4. Y tercera de 3 es 1. De manera que arriba nos quedaría, como ya puse el signo, 4 por 1, 4. Y abajo nos quedaría simplemente 1. O sería lo mismo que decir menos 4 entre 1 es menos 4. Entonces, como ustedes pueden notar, el resultado es el mismo. En ambos casos nos dio menos 4. Independientemente de cómo lo haga, como división o como multiplicación, me da menos 4. Eso quiere decir entonces que una división la puedo expresar como una multiplicación, haciendo uso de los números recíprocos, que fue justamente lo que vimos en la clase anterior. Por ejemplo, ¿cuál es el recíproco del número a? El recíproco del número a es 1 sobre a, es decir, solo se le pone un 1 arriba. Y con esto ya lo van a convertir en una multiplicación. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos menos 4 séptimos. Entonces, para poder convertir eso en una multiplicación, porque de eso se trata, convertirlo en una multiplicación, tiene que usar el recíproco. Entonces nos quedaría menos 4 séptimos, pero ya no voy a dividir, ahora voy a multiplicar. Entonces, para poder efectuar una multiplicación, tengo que usar el recíproco. ¿Cuál es el recíproco de 2? Vuelvo a lo que acabo de escribir. El recíproco de 2, ¿cuál sería? Simplemente le ponemos un 1 arriba. Quiere decir que el recíproco de 2 sería un medio. ¿Va? Entonces ese vamos a utilizar. Entonces vamos a multiplicar por un medio. Tan simple y tan sencillo como eso. Y es lo mismo. Es decir, dividir entre 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. Aquí estamos aplicando la teoría de los números recíprocos de la clase anterior. Ahora ven que tenemos un signo menos y uno más. Menos por más va a dar menos. Recuerde que las fracciones se multiplican de manera horizontal, pero también si se puede simplificar, se simplifica, ¿verdad? Como por ejemplo el 4 con el 2 se pueden simplificar. Acá tendríamos mitad de 4 es 2 y mitad de 2 sería 1. Aquí está simplificado. Ahora, ¿qué nos quedó arriba? Nos quedó 2 por 1. Y 2 por 1 es 2. Y abajo 7 por 1 sería 7. Porque se multiplica horizontalmente, ¿verdad? Entonces tendríamos que la respuesta es menos 2 séptimos, usando el recíproco. Estamos utilizando simplemente lo mismo de la clase anterior. Veamos el literal B. 12 quinceavos. Lo tengo que dividir entre menos 3 quintos. Si lo quiero convertir en una multiplicación, debo usar el recíproco. Entonces, hace un momento les mencioné el recíproco de un número entero, ¿verdad? Que es simplemente poniéndole un 1 arriba. Pero ¿qué tal cuando tenemos una fracción?
Si tengo la fracción a sobre b, ¿cuál es el recíproco de esa fracción? Simplemente dele vuelta. El de abajo lo pone arriba y el de arriba lo pone abajo. Ese es el recíproco. Lo mismo vamos a hacer acá. Si lo voy a convertir en una multiplicación, entonces ya no puedo poner menos 3 quintos, sino que tenemos que invertir esa fracción. Es decir, que tendríamos que poner el 5 arriba y el 3 abajo. Entonces tendríamos que multiplicar por menos 5 tercios, que es el recíproco. De esa manera se puede convertir en una multiplicación. Ahora ya podemos simplificar si acaso es posible. Por ejemplo, acá el 12 con el 3. Pueden simplificar uno de arriba con uno de abajo. El 12 tiene tercera, que sería 2 entre 3. Tercera de 12 es 4. Y el 3, tercera de 3 es 1. Ahí simplifiqué el 12 con el 3. Ahora podemos simplificar el 15 con el 5. Ambos tienen quinta. Quinta de 5 es 1 y quinta de 15 sería 3. Ya con esto podemos efectuar el producto. Vean que tenemos una fracción positiva y una negativa. Entonces, al multiplicar más por menos, como son signos diferentes, va a resultar menos. Como el producto de fracciones es horizontal, tiene que multiplicar 4 por 1. Y 4 por 1 es 4. Abajo tiene que multiplicar 3 por 1. Y 3 por 1 es 3. Entonces, el resultado de esta operación es menos 4 tercios. En resumen, si usted va a convertir en una multiplicación, cuando el divisor sea un número entero, el recíproco es simplemente ponerle un 1 en el numerador. Entonces el recíproco de 2 es un medio. Si hubiera sido 3, el recíproco hubiera sido un tercio. Y luego va a ser la multiplicación normal. Y cuando el divisor es una fracción, el recíproco solamente es el inverso. Es decir, escribe el numerador abajo y el denominador arriba. Solo invertimos la fracción y por ende ya podríamos efectuar la multiplicación. Ahora, en este caso, tendrían que resolver los ejercicios de la página número 36 exactamente de la misma manera en que hemos explicado en este momento para poder resolver cada uno de estos problemas.